Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a las jornadas geodésicas APG Venezuela 2020, además de geodesia. Mi nombre es Mirel Villada López, formo parte del capítulo estudiantil de la UCB y tengo el agrado de dar estas primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes queremos agradecerles su participación en este evento, organizados por los capítulos AAPG UCB Student Chapter y la AAPG Young Professionals Venezuela. El día de hoy contamos con el apoyo de los ingenieros Moisés Araque y Diego Cordero, con la ponencia Uso de tecnología LIDAR para la evaluación del desplazamiento de talud en la circunvalación Bani-Barahona, República Dominicana. Entre nuestro público tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guatemala, Alemania y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestros invitados, los ingenieros Moisés Araque y Diego Cordero. Moisés Araque es ingeniero geodesta egresado de la Universidad Central de Venezuela, con 9 años de experiencia. Maestría en Infraestructuras Ferroviarias de la Universidad a Distancia de Madrid, España. Experiencia en la coordinación, recolección y procesamiento de datos geoespaciales y geofísicos para la generación de productos cartográficos veraces. Informes orientados a la planificación de tierras, construcción de obras civiles e industria petrolera. Por su parte, el ingeniero Cordero es ingeniero en sistema egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, con 12 años de experiencia. Maestría en Geografía, Percepción Remota y Ciencias de la Información Geográfica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en el desarrollo de sistemas de información geográfica, bases de datos geoespaciales, geoservicios e investigación. Además, como especialista en la planeación, ejecución y procesamiento de vuelos fotogramétricos con LIDAR. Instrucciones. Antes de comenzar, quisiera pedir que por favor desactiven sus cámaras y micrófonos para evitar algún tipo de interrupción. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, de manera de que no haya ninguna interrupción. Recomendación, anoten las preguntas para realizar en el espacio. Y antes de empezar, quiero agradecerle a la Sociedad Óptica, la OSA, y a la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica, SPI, por el apoyo que nos están ofreciendo el día de hoy para realizar esta ponencia. Sin más nada que agregar, voy a ceder el paso a los ingenieros. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Mirelvis, por la presentación, y a la Asociación Americana de Geólogos Petroleros por la invitación a esta ponencia. Yo soy Diego Cordero, ya como Mirelvis lo acaba de decir, y pues vamos a estarles compartiendo nuestra experiencia en este tipo de proyectos. ¿Se escucha bien? Antes de comenzar. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros somos una compañía de expertos en tecnologías geoespaciales, geomática, geofísica, sistemas de información geográficos, sensoriamientos remotos y topografía. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando, como ya María Luis lo comentó, de levantamientos fotogramétricos utilizando tecnología LiDAR y fotogrametría aérea. Un minuto, tengo un problema técnico acá. Ok. Pero primero que todo, definamos qué es un LiDAR, que tal vez todos hemos escuchado en algún momento de la fotogrametría. Sin embargo, el tema del LiDAR es un poquito más ambiguo en alguien, no sé si todos lo conocemos, pero como tal es un dispositivo electrónico que nos permite conocer la distancia entre el emisor, el sensor en este caso, y el objeto que esté bajo él. Nosotros actualmente, el equipo con el que contamos, es un sistema LiDAR de multiretorno, el cual nos permite obtener no solo un punto de ese mismo objeto, sino una cantidad hasta 5
puntos de retorno. Y lo importante de esto es que él funciona siempre y cuando la luz pueda pasar. O sea, por ejemplo, en una zona boscosa de alta densidad, el LIDAR, si la luz solar puede pasar, el LIDAR va a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo atractivo de esta cosa? Que cuando nosotros emitimos el pulso, el LIDAR, nosotros vamos en el avión levantando el terreno, y él va emitiendo un haz de luz de millones de puntos, y entonces cada vez que un beam golpea sobre un objeto, él retorna. Pero si él puede seguir avanzando, como lo haría la luz solar, él lo hace retornando por cada objeto que se encuentre hasta 5 retornos. Él, como tal, lo que hace es ir obteniendo toda esta información y calcular el tiempo que se demora en regresar. Eso es el principio básico en el que él se basa. Y otra vez. Bueno. Esta imagen es un levantamiento que hicimos sobre el Aeropuerto Nacional, Internacional La Isabela, aquí en Santo Domingo. Si se pueden observar, esto es una nube de puntos, esto no es una foto, solo que nosotros lo que hicimos fue colorearla en base a los colores que tiene la foto, pero si se dan cuenta, bajo los hangares no tenemos densidad de puntos, porque pues el vuelo, al ser totalmente perpendicular al terreno, lo que obtiene son las superficies. Pero les quería mostrar esta imagen porque esto nos va a abrir como un poco lo que se puede obtener. Los componentes que nosotros utilizamos, ya la diapositiva un poquito más lenta. Ok, nosotros actualmente contamos con dos aeronaves, una aeronave y motor, que es la que vemos en la foto izquierda, que es una Papa 68 Charlie de parte Navia, que es un avión especializado para este tipo de trabajos, debido a que él tiene un vuelo lento que nos permite tomar una gran densidad de puntos. Y en el centro tenemos el sistema de computadores y la cámara. Nosotros, no sé si ven mi mouse, sí. Esta es una de las cámaras con las que contamos. Es la DSS-439 de Aplanix, que después fue adquirida por Trimble. Y prácticamente se divide en estos 5 computadores. Este que se ve acá es solo para el contrapeso. El PDU, que es el cual nos permite tener toda la energía para el sistema. El POSAV, que es el sistema que nos permite conocer el estado del avión. El Flight Management Computer System, que es el que nos permite conocer cómo se comporta el avión respecto a su movimiento, y graba toda la parte del IMU. El Cámara Computer System, que es el que está a cargo de la cámara, y este último, que es el disco duro en donde se guarda toda la información del sistema. En esta parte izquierda de la cámara vemos que tenemos el montaje de azimut, la cámara y el sistema inercial de medida. Esta parte es la parte más importante realmente de este sistema, debido a que lo que nos permite es conocer en tiempo casi real. Él va tomando un punto una medición cada segundo de cómo se encuentra exactamente. Él toma, en base a los GPS especializados que tenemos en el avión, sobre el avión, él va tomando la posición GPS actual de la aeronave. Él va tomando cuál es el yaw, el pitch y el roll, que es el movimiento del avión como tal, y el omega, el phi y el kappa, que nos permite también conocer cómo el LIMU está en ese momento ubicado. Entonces, realmente esta parte es lo más importante. Este IMU con el que contamos de por sí es de carácter militar, es de altísima precisión, y digamos que es la parte más costosa de este equipo. Acá el Pilot Display es el que lleva el piloto, en donde él va mirando las líneas que él tiene que ir tomando, y el LiDAR, que es un BQ480 de Rigol, que es un LiDAR de barrido, como ya lo dije, de multiretorno. Normalmente nosotros vamos el piloto, el safety pilot y
que también es el safety, el operador secundario en caso de cualquier ocurrencia. Y también va el operador principal del equipo, que es el que va colocando las líneas y mirando pues que todos los parámetros que estén dando sean correctos. Bueno, también contamos con otro avión que es el que se ve en la parte posterior, que es un Charlie 182, que lo tenemos para vuelos un poco más cortos. Y con otra cámara que es una DSS 580, que es de 80 megapíxeles, esta es de 39. Sin embargo, lo bueno de este sistema es que se maneja bastante bien con el LIDAR, porque lo que hace es ubicar, él va colocado, más adelante tengo una foto, pero la presentación no quiere avanzar, me disculpo por eso. Mira a ver si tú puedes conectarte. Bueno, sí, lo presento más bien. Entonces, él va colocado de una manera específica y él tiene un vector que está ya definido y calculado y que siempre va a ser el mismo. Sin embargo, la precisión del LIDAR es tan alta que si cuando apretamos los tornillos, si apretamos los tornillos demasiado, él va a sufrir un cambio en la precisión y tenemos que siempre que hacemos el montaje del equipo, hacer una calibración. De la calibración vamos a hablar un poco más adelante. Y bueno, en las fases de la ejecución de los proyectos de fotogrametría con LiDAR normalmente se divide en 6 etapas. La primera es la planeación del proyecto. En esta parte superior izquierda, lo que nosotros tenemos, para este caso precisamente tenemos el vuelo que hicimos sobre Guaní Barahona, y lo que se hacía, como es una carretera, se ponen las líneas que se desean volar, se baja un DEM del terreno y se obtiene el perfil, que si lo pueden ver acá que está en verde, ese es el que nos permite saber si tenemos un buen solape, un buen traslape, y si vamos a tener la densidad y el de puntos y el GCD correspondiente. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos que todo está en verde, pero si ven en la parte superior, inferior izquierda de esa misma foto, tenemos una parte rosada, que lo que nos indica es que el solape no es lo suficientemente amplio para esta línea. Sin embargo, como no vamos a hacer estereoscopía, en este caso no nos importó y decidimos dejarlo así. Después de esta primera parte, lo que pasamos es a la segunda parte en donde conciliamos con el piloto, qué es lo que cómo vamos a entrar a las líneas, que si hay algún tipo de orientación que no sea adecuada para el vuelo, debido a que puede poner en riesgo la seguridad operacional de la operación. Entonces lo utilizamos con Google Earth y lo que hacemos es un reconocimiento general del terreno para saber también en caso de emergencia dónde poder hacer un aterrizaje forzoso o cualquier cosa. Es como por la preparación de cualquier tipo de inconveniente que podamos tener. Ya luego de esto, que el plan de vuelo se genera y se comparte con el cliente y el cliente lo aprueba, lo que nosotros hacemos paralelamente es poner los puntos ir a hacer el levantamiento de la red de puntos de control que vamos a utilizar para el procesamiento y empezar a observar el weather para mirar cómo él se está comportando. Es importante que en este tipo de vuelos muchas veces se tiende a pensar que solo es importante la zona en donde se va a volar. Sin embargo, no es solo eso, porque este tipo de vuelos es muy importante tener unas condiciones óptimas de VFR de todo el trazado, desde que se va a despegar hasta que se va a aterrizar. Entonces se ve en general el clima como tal. Ya siguiendo, empezamos a hacer la ejecución de la red de control. Las redes de control normalmente son las que, me imagino ustedes han visto alguna vez pintadas, las cruces filiales que se encuentran en el suelo. Ellas están, en este caso tenemos acá una L
esta L nos ha dado muy buenos resultados porque, por ejemplo, acá vemos una fotografía en la parte inferior derecha de cómo lo hacen a veces para los sistemas de drones. Lo que pasa es que es mucho más fácil encontrar un vértice cuando estamos haciendo la triangulación. Entonces, nos ha sido el resultado más útil hacerlo en forma de L. Toda esta red de control, nosotros siempre la atamos en base a un sistema de cores, ya sea la que nos define el cliente o la que nos defina los estándares que estamos utilizando a nivel de país. Por ejemplo, hicimos un vuelo sobre Antigua, allá obviamente no pudimos hacerlo con la misma course, lo que nos tocó fue llevar una de las courses que nosotros tenemos y atarlo a esa course en base a las coordenadas de la UNAP. Pero acá en República Dominicana nosotros normalmente nos atamos a la red de la jurisdicción inmobiliaria, que es la que define todo este estándar de puntos de control GNSS para cualquier tipo de actividad topográfica. Ya luego de esto, nosotros hacemos un montaje de los equipos y la calibración, de la cual Moisés les estará hablando un poco más adelante. Si se dan cuenta, el montaje es muy compacto y el IMU, que es este dispositivo que se ve aquí arriba, está totalmente anclado a todo el sistema, al igual que el LiDAR, que está anclado a la plataforma. Esto no permite que se mueva durante el vuelo. Él tiene una suspensión que permite que si el avión se mueve muy fuerte, el sistema no sufra cambios en su calibración como tal y pueda funcionar de una mejor manera. Ya luego de que tenemos el montaje y la calibración del sistema, hacemos un sobrevuelo y la toma de la captura de la información. Para este caso en especial del que les estamos hablando de los taludes, lo que se hizo es un sobrevuelo a 1500 pies de altura, lo cual nos arroja 8 puntos por metro cuadrado, con un GCD aproximado de 10 centímetros. Y normalmente, cuando hacemos estos vuelos con LiDAR, lo que hacemos es utilizar un traslape y un solape del 40%. Sé que tal vez están anotando la pregunta en este momento de por qué no un 60-30 como normalmente se solicita, pero tengamos en cuenta que estos vuelos no son vuelos estereoscópicos porque la precisión del LiDAR es mucho mejor que la precisión que nos puede dar un par estereoscópico. Entonces nos queda mucho más sencillo hacer un DTM del sistema como tal, de que nos arrojó el LiDAR, y con eso procesar las ortofotos. De esta manera podemos ahorrar en tiempo y en combustible con el traslape, no haciendo un traslape tan amplio como el 60% como el que nos piden, sino de un 40% en este caso. Para este caso en particular, el área que trabajamos eran 322.000 metros cuadrados y obtuvimos más de 2.500.000 puntos en el área. Entonces, ahí es una de las razones principales de por qué utilizar este tipo de sistemas para poder levantar estructuras como la que más adelante vamos a ver. Ya luego de que tenemos el sobrevuelo, este paso, digamos que se podría decir que es secuencial, pero normalmente nosotros hacemos un primer procesamiento para conocer si los equipos están funcionando correctamente, si tenemos algún tipo de error, si tenemos algún tipo de gap en el vuelo, para poder irlo corrigiendo. Sin embargo, el proceso final lo hacemos ya luego de que tenemos toda la información. Entonces, después de que tenemos el plan de vuelo, vamos a hacer y el sobrevuelo como tal, vamos a hacer el procesamiento de las fotos. Acá, si ustedes ven, hay unas líneas que se ven muy claras, pero se ven al fondo que son unas líneas como verdes. Ellas lo que nos presentan son la trayectoria del avión para el proyecto. Y se ven unos puntos blancos y esas son las fotos que él tomó a lo largo del proyecto que fueron definidas en el plan de vuelo. Ya después de que tenemos el SBET, del cual Moisés les estará hablando un poco más adelante, hacemos el procesamiento del LiDAR, que es esta parte de inferior, y lo que hacemos es corregirlo en base a la calibración que se hizo y al SBET para obtener pues la información LiDAR, que es la que se ve con esto. Con nosotros normalmente generamos el DTM
bueno, le hacemos una limpieza al comienzo, hacemos el desarrollo de las ortofotos y podemos mirar si hubo algún tipo de error y por eso ahí empieza a volver el ciclo secuencial. Si aquí, digamos, por ejemplo, la foto no solapó bien y tenemos una parte negra, tenemos que reemplazar esta parte y modificamos el plan de vuelo para poder generar una línea adicional o para ponerla pendiente y volver a realizar el sobrevuelo sobre esa línea. Luego de todo esto, ya viene la parte más chula, como dicen aquí en República Dominicana, o más bonita, que es la generación de los productos. Nosotros normalmente generamos un DTM, que es un modelo digital del terreno, totalmente limpio. Lo que hacemos es clasificar la nube de puntos en los puntos que son terreno y los que no lo son. Y también hacemos un DCM, que para efectos prácticos de la fotogrametría no nos sirve, pero para efectos prácticos de, por ejemplo, el diseño de carreteras, es muy útil porque nos permite ver cualquier tipo de construcción o obstaculización en el terreno. Entonces, el DCM no es más que un modelo digital de superficie que nos permite ver exactamente cómo está el terreno en este caso. Abajo, inmediatamente debajo, vemos esta, es un vuelo líder que hicimos sobre Baní. Si se logran ver en esta parte, se ve todo el tendido eléctrico de alta tensión que cruza por allí y podemos ver el nivel de detalle que tiene el LiDAR y es de la importancia de este tipo de sensores. Ya luego de que tenemos el DTM y la información LiDAR, lo que hacemos es generar las ortofotos. Tenemos el mosaico general, que nos permite acercarnos a un nivel de detalle de 10 centímetros. Esta foto como tal es un centro comercial que queda aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, es el Diamond Mall, para quien conoce República Dominicana. Y si logran ver el nivel de detalle y precisión es muy alto. Ya con eso, nosotros con el DTM hacemos la triangulación de los puntos y generamos un modelo tridimensional que nos permite obtener todas las cotas y en base a la definición del cliente, normalmente nosotros entregamos cotas de 20 centímetros, las menores y las mayores de cada metro. Sin embargo, como la densidad de puntos es tan alta, lo podemos hacer a un mejor detalle, pero normalmente el sistema de cómputo no lo reconoce y por eso lo trabajamos a 20 centímetros y a 1 metro. Y con eso ya pasamos a la parte ingenieril, que es pasarlo a todo el tema de la cartografía, la digitalización de todo esto, para poder obtener este tipo de detalles. Buenos días, mi nombre es Moisés Jara, que le voy a estar hablando sobre lo que es el control de calidad de la data en nuestros vuelos LiDAR. Realmente, mi función en lo que son los trabajos y los proyectos fotogramétricos es llevar el control de calidad en cada uno de los procesos que ejecutamos en nuestros proyectos. El primero de los procesos es el cálculo de la trayectoria del GNSS y el inercial. Este cálculo se realiza mediante el software PostPack de la marca de Trimble y con este software volcamos lo que es la información del GPS, del avión o de la aeronave que estemos utilizando como plataforma y se coloca también la información de lo que es la base que se encuentra en tierra que nos va a corregir la trayectoria de nuestra aeronave. Este tipo de proceso es un método o cálculo de GPS, de GNSS, es un método diferencial. El software hace un cálculo de manera directa e inversa y obtiene una solución que converja. Y hace un cálculo, lo que se llama el SBET, de la trayectoria mejor ajustada para el posicionamiento de los 9 parámetros que van a estar interviniendo en nuestro levantamiento. Vamos a tener lo que es la información X, en Y, en Z y todos los movimientos que les mencionaba Diego a nivel de la plataforma y el avión, tanto el yaw, el pitch, el roll, el omega, el phi o el kappa. Cuando se realiza este procesamiento, el resultado final es esta gráfica que podemos ver acá en el lado izquierdo, que se refiere a los valores residuales, en este
caso en particular estamos viendo lo que son los residuales en norte y este y en la posición de cota. Entonces, estos residuales normalmente no debe exceder el valor de 0.02 metros o 2 centímetros. Todo este control se realiza con cada uno de los parámetros y es con este archivo que se va a hacer la corrección de la trayectoria de la aeronave. Adicional, podemos verificar lo que puede ser las visuales de los satélites que intervinieron durante el cálculo, los residuales de cada uno de los satélites, si es necesario hacer alguna máscara para eliminar algún satélite en particular que nos esté arrojando ruido. Podemos identificar también en cualquier momento si hay algún brinco en cuanto a las observaciones GPS y se puedan asociar a tormentas solares, algún evento de magnetismo importante que nos esté alterando lo que vienen siendo las ondas. Como les mencioné, el SBET, el sistema POSPAC, hace un cálculo de manera directa en el tiempo y de manera inversa, y luego obtiene una única trayectoria. Esta trayectoria es la que se utiliza para hacer realmente el ajuste del posicionamiento del avión y, por tanto, de los centros de fotos de cada una de los fotogramas o de los pulsos que esté emitiendo el LIDAR en cada momento. Luego tenemos otro control de calidad que ejecutamos con lo que vienen siendo el control relativo entre líneas de vuelos. Como le mencionó Diego, se hace el montaje del sistema LIDAR de la cámara y hacemos un control de calidad para el vuelo LIDAR. Lo que se establece es una zona de calibración y se hacen múltiples pasadas sobre esa zona de manera longitudinal y manera transversal. Luego, toda esta información se coloca en el software Ride Process, que también es de la casa comercial de Regal, que es quienes fabrican el láser escáner, y empezamos a hacer las correcciones de esas nubes de puntos sobre un elemento que sea bastante significativo, que se pueda identificar claramente en esa data. Normalmente se pueden utilizar techos a dos aguas o algún elemento predominante que te permita identificar en esa nube de puntos esas caídas o esas pendientes. Acá en la imagen, esta es una imagen agrandada obviamente, van a ver la nube de puntos que tenemos acá y vemos adicionalmente otra nube de puntos de otra pasada que se realizó sobre la misma zona que está desfasada. Entonces, empezamos a hacer correcciones de estas pasadas que están, digamos, fuera o no tienen coherencia con el resto. Se hacen reiteraciones o cálculos reiterativos. En ocasiones hemos encontrado desviaciones de 1 metro y vamos llevando ese ajuste aproximadamente hasta 0.02 metros, que vienen siendo 2 centímetros, y obtener una imagen perfectamente coherente de lo que vienen siendo las pasadas sobre el mismo elemento, que es esta imagen que está en la parte inferior derecha. Esos dos cálculos que estamos haciendo de control de calidad son cálculos que se hacen durante el postproceso de la información. Ahora vamos a hablar del control de calidad que se hace a la nube de puntos que vamos a obtener. Esta nube de puntos la colocamos en el software en particular, ya una nube de puntos clasificada, y identificamos en algunas zonas puntos que podamos tomar, bien sea con un GPS diferencial, en modalidad estática, UHF vía corrección radio o corrección N-trip, o incluso si es un elemento que necesitan levantar con estación total, bueno, y es la opción que tienen, bueno, se levanta con estación total. Entonces, esos puntos son medidos, son adquiridos, normalmente son puntos que tienen que estar distribuidos a lo largo de toda la zona del proyecto, bien, una distribución bien uniforme.
no se pueden utilizar puntos que estén opacados al lado de edificios, que estén bajo árboles. Tenemos que tener puntos que sean claramente identificables, tanto en la data LiDAR y en nuestro caso, que afortunadamente tenemos la opción de la cámara fotogramétrica, nos va a enriquecer esa información para identificar de manera correcta esos puntos de control. Estos puntos de control se hace la comparación en base a la nube de puntos, trazando perfiles transversales y verificando que haya coherencia realmente entre las elevaciones de la nube de puntos y las elevaciones que estamos obteniendo de los puntos de control en campo. Normalmente el error medio cuadrático que obtenemos en la mayoría de nuestros proyectos es un error de menos 0.10 metros, que son 10 centímetros realmente. ¿Ok? Cabe destacar que estamos hablando de nube de puntos, pero ¿en qué formato sale la data LiDAR después de todo este procesamiento? Los formatos más utilizados tenemos el LAS con S y tenemos el LAS con Z. Ambos son formatos de la Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensoramiento Remoto. Es un formato que viene, su algoritmo, su manera de escritura es binaria, mantiene información específica de todo lo que son los datos. Contiene información en X, en Y, en Z, los retornos, la cantidad de retornos, si fue el retorno el primero o segundo retorno, y adicional podemos colorear, digamos, la nube de puntos con la data fotogramétrica de lo que es la foto. ¿Ok? Luego vamos realmente, ¿cuál fue el origen de este levantamiento? Nos llamaron de manera de urgencia porque durante la temporada ciclónica acá hay muchas lluvias y existían unos taludes colocados en esta carretera. Y debido a las intensas lluvias, estos taludes se deslizaron y tapiaron lo que fue la carretera en diferentes alturas de todo el tramo. Digamos, el deslizamiento más importante se encontraba en esa progresiva 31 más 420 a la 31 más 280. Miren, pueden identificar cómo el talud se derrumbó y se deslizó y tapió totalmente la zona de tránsito de lo que es la carretera. En esa foto, miren la magnitud de esos taludes. Ahí está Diego, realmente haciendo la inspección de la zona. Nos llamaron cuál era la mejor opción para hacer un levantamiento rápido, que fuera confiable el procesamiento, y realmente decidimos que la mejor opción para evitar arriesgar personal y lo que era más rápido era utilizar un sensor LiDAR aerotransportado. Realmente, esta era la carretera inicialmente, estos son los taludes originales, y estos taludes estaban protegidos con un sistema de hormigón proyectado que se llama Gunita, y estos fueron los que colapsaron debido a las intensas lluvias. Estas son la superficie original de los taludes, perfectamente, y tras el proceso de deslizamiento tenemos, esto es el cálculo de las curvas de nivel de cómo quedó el talud tras el deslizamiento. Finalmente, con lo que viene siendo la superficie modificada del talud y la superficie original, hicimos lo que es el cálculo de la volumetría para estimar la cantidad de material que había que cortar o había que retirar de esos taludes. Este cálculo lo podemos hacer bien sea en Civil 3D o en cualquier aplicación Global Mapper que nos permita hacer el cálculo de esta volumetría. Para este caso en particular, obtuvimos un valor obviamente mayor en corte porque se desprendieron partes de lo que es el talud y cayeron en los niveles inferiores. Por tanto, había que retirarlos y rehacer lo que era el talud. Tenemos un corte de 4.700 metros cúbicos y un relleno aproximadamente de 1.800 metros cúbicos. Realmente, los vuelos LiDAR fotogramétricos tienen sus limitantes y sus ventajas como cualquier método de captura de información. No vamos a encontrar un método que nos dé solamente ventajas.
Y dentro de las limitantes que tiene los vuelos LIDAR es que las condiciones climáticas nos impiden realizar sobrevuelos y tomar fotogramas, ¿ok? Si las condiciones ambientales, climáticas no son las correctas, no podemos hacer los despegues con las aeronaves. Realmente para áreas relativamente pequeñas los costos son elevados. Y este estilo o este método de levantamiento no tiene información sobre los cuerpos de agua debido a que no penetra. Dentro de las ventajas tenemos que hay un corto tiempo en el toma de la información, también en la generación de los productos finales. Vamos a obtener una captura masiva, por tanto vamos a tener alta densidad y gran detalle de los elementos que levantemos, a diferencia de un levantamiento que puede ser con topografía convencional, que es un levantamiento más discrecional, que realmente ustedes van obteniendo la información que el topógrafo, el agrimensor o el geodesta que esté en campo considere pertinente para hacer el modelado del terreno. En cambio, con este estilo de levantamiento vamos a obtener puntos, como le mencionó Diego, 8 puntos por metro cuadrado, que realmente es una densidad bastante favorable. Adicional, este estilo de levantamiento nos permite un cubrimiento masivo de áreas en zonas de difícil acceso, como le mencionó Diego, donde hay vegetación. El LiDAR puede penetrar y nos puede dar información tanto de las copas de los árboles como de los elementos estructurales que puedan estar por debajo y que pueda traspasar el LiDAR. En grandes áreas, estos son los levantamientos indicados, son los realmente el levantamiento óptimo. Se usan este estilo de procesamiento. Y bueno, finalmente ahora aquí les vamos a colocar una imagen de lo que es el talud posterior a lo del derrumbe, y pueden identificar, miren la densidad y lo que vienen siendo la calidad de esta información. Pues en realidad esto es todo lo que teníamos el día de hoy. Esta es la información de la data en Baní, donde podemos ver las torres de alta tensión, podemos ver los cables que se pueden identificar realmente en esta imagen. Esa es la nube de puntos directamente. Y luego desde la nube de puntos hacemos lo que viene siendo la clasificación para obtener bien sea el suelo desnudo o cualquier elemento que esté por encima del suelo, obteniendo lo que es el DCM y el DTM. Esto era todo lo que teníamos por el día de hoy para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidas a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, Diego, muchísimas gracias por la presentación. Si hay alguien que quiera comentar algo o realizar alguna pregunta, lo puede hacer en la caja del chat. Bueno, algo importante, no sé si había una pregunta. Bueno, algo importante por decir, nosotros los vuelos normalmente y por control de calidad, en base a las directrices de los desarrolladores del sistema, salimos desde el aeropuerto cercano que tenemos en el Higüero y tenemos una estación que va midiendo cada segundo, como les decía, la precisión del avión. Esta base es súper importante que esté a menos de 20 kilómetros de distancia de donde nosotros arrancamos, y es prioritario siempre hacer el aterrizaje sobre ese mismo aeropuerto, debido a que esta corrección comienza desde el momento en el que se prende el equipo hasta que vuelve a aterrizar. Entonces, también normalmente nos apoyamos de cores que estén cercanas al área de estudio para poder hacer una comprobación de si eso funciona, de si eso está funcionando correctamente, y poder optimizar el SBET, que es lo que estábamos viendo.
Voy a contestar la pregunta de Douglas Bravo, que nos pregunta que la exactitud del DTM y cómo lo validan para alcanzar la tolerancia. Bueno, el DTM como tal, al basarse por 8 puntos por metro cuadrado, tenemos un error normalmente máximo de 5 centímetros en X y máximo 10 centímetros en Y, que es lo que, en Z, perdón, que es lo que nos está, lo que nos da el sistema. Y como lo decía bien Moisés, lo que hacemos es igual con la nube de puntos que levantamos con el GPS RTK, poder observar cuál realmente fue la exactitud. Porque muchas veces, digamos que si no se hace este tipo de control de calidad, lo que puede suceder es que los parámetros de calibración que salieron del proceso no sean lo suficientemente exactos. Entonces lo que se tiene que hacer es volver a recalibrar el equipo para poder siempre tener la mayor calidad. No sé si respondí la pregunta de Douglas o si tiene algo más por hacer. Ok, Voy a seguir respondiendo porque... bueno, Dime. sí. Si quieres, Okay. yo las leo y usted las responde. Sí, dale. Ok, el señor Juan Manuel Sosa pregunta, ¿es suficiente 8 puntos por metro cuadrado en una área boscosa? En un área boscosa. Bueno, nosotros precisamente estuvimos licitando para un proyecto en Chile para Aramco, que es una de las mayores explotadoras de madereras de Chile, y ellos pedían 8 puntos por metro cuadrado. Realmente ellos no les importaba tanto como tal el suelo como tal desnudo, sino realmente el árbol. Entonces, para las áreas boscosas, una densidad de 8 puntos por metro cuadrado es bastante alta. Y como les digo, normalmente nosotros lo que hacemos para poder manejarlo de una mejor manera es degradarlo y generar un DTM a un punto por metro cuadrado, pero en base a los 8. Entonces, obviamente va a ser con una alta precisión, pero va a ser un poco más manejable. Ok, el Jesús Monsalve tiene una pregunta. Hola, buen día, felicitaciones. Tengo dos preguntas. Aplicaciones en minería. En zonas selváticas, ¿qué tan complejo puede resultar? Bueno, realmente las aplicaciones de minería son altas, son muchísimas las que se puede dar, pero lo que normalmente se hace es los cálculos de volumetría. El hecho de que nosotros podamos levantar con una alta densidad de puntos lo hace muy atractivo para los consorcios mineros y para poder levantar nosotros tenemos la información, digamos para una mina pequeña, tenemos la información en 2 o 3 días, teniendo en cuenta el clima adverso, si está perfecto el weather, nosotros lo que tenemos es en 3 días la información y eso les da a ellos poder seguir haciendo cortes constantemente. Entonces, realmente las aplicaciones de minería son bastante altas. Y respecto a las zonas selváticas, nosotros aquí en República Dominicana no tenemos una selva densa como si la tenemos en Venezuela y en Colombia, como el Amazonas. Y lo que les comentaba al comienzo, realmente desde que la luz pueda penetrar, vamos a tener información LiDAR. Sin embargo, ya en densidades altas como el Amazonas, lo más probable es que no tengamos, porque pues, es lo mismo que no se ve la luz bajo los árboles. Entonces, en zonas selváticas no vamos a tener la misma densidad de puntos y no va a servir realmente tan exacto lo que este sistema. Ok, la siguiente pregunta la realiza Melvin Hoyer. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta entre la solicitud del servicio y el inicio de los trabajos? Bueno, nosotros para este trabajo precisamente de los taludes era realmente algo de urgencia. La carretera estaba por entregarse, le iban a inaugurar y necesitaban corregirlo cuanto antes y saber qué material se había desplazado. Nosotros recibimos la solicitud. Antes de generar el plan de vuelo fuimos a realizar una inspección de campo. Eso es el mismo día que nos llamaron. Al otro día ya habíamos definido el plan de vuelo y bueno, para este caso, las ortofotos no eran lo prioritario, entonces digamos que no teníamos la complejidad
que nos pone el weather. Entonces pudimos hacer el vuelo ese mismo día bajo nubes. Por eso tal vez las fotos para este proyecto en particular se ven un poco opacas, pero en menos de una semana ya teníamos toda la respuesta con la ubicación, con los modelos tridimensionales y toda la información que realmente necesitó nuestro cliente en ese momento. Ok, Juan Manuel Sosa pregunta lo siguiente: ¿qué garantías existe del control de calidad en elevaciones? Ok, bueno, como le mencionamos, nosotros hacemos 3 controles de calidad, 2 en el postproceso y 1 en lo que es después de los productos, uno de los productos primordiales, que es la nube de puntos generada. Como hacemos la corrección realmente, la primera corrección que viene siendo la trayectoria del avión, y ahí partimos de la premisa que las diferencias no pueden superar los 2 centímetros. Luego hacemos el control de calidad también del LIDAR, de lo que les estaba mencionando, que elegimos un elemento significativo en la topografía, un techo a 2 aguas. Ahí también la diferencia entre las pasadas no puede superar los 2 centímetros. Realmente estos 2 procesos es lo que nos da la garantía de cuando logramos obtener la nube de puntos, que es el último chequeo que hacemos, y garantizamos que realmente la precisión de estos puntos no es mayor, o la tolerancia, a 10 centímetros. De igual forma, o sea, nosotros estamos haciendo un cálculo del error medio cuadrático de todos estos puntos, y si lo que es el cálculo de trayectoria, el SVET, y aparte la calibración del sistema LIDAR está garantizado, realmente las mayores diferencias que hemos obtenido en estos proyectos han sido de 10 centímetros. En caso de que haya algún punto que los puntos, realmente el error medio cuadrático no supere los 10 centímetros, hay que hacer un reajuste en cualquiera de estos procesos anteriores, que vienen siendo, bien sea el cálculo del SVET, que es lo de la trayectoria, o el cálculo de lo que vienen siendo las pasadas y en múltiples pasadas. Ok, tenemos otra pregunta por Douglas Bravo. Dice: ¿el sistema de coordenadas de los productos y las alturas cuál es? ¿Perdón? El sistema de coordenadas de los productos y las alturas, disculpa. Sí. Bueno, el sistema de coordenadas que nosotros utilizamos en todo el vuelo es WGS84, y lo que hacemos es reproyectarla para el sistema que el cliente nos pide. Por ejemplo, para República Dominicana utilizamos UTM 19 Norte, que es la definición para el país, y el EGOI de EGM 2008. Ok, una pregunta por parte de Juan Shewat. Dice: excelente presentación. Mi pregunta: ¿me podría aclarar la diferencia entre el DSM y el DTM? Saludos. Ok, como le mencionó Diego, el DSM es un modelo digital de superficie. Ustedes van a obtener ahí toda la información que está por encima del suelo desnudo: árboles, arbustos, edificios, vehículos, estructuras, obras civiles. Y el DTM realmente es nada más lo que viene siendo, después de filtrar toda la información del que está por encima del suelo, obtenemos el DTM. ¿Ok? Entonces va a quedar van a poder ver los cauces de los ríos, van a poder ver las pendientes, y va a estar libre y limpia de lo que vienen siendo los árboles y cualquier interferencia que esté por encima del suelo. Una forma clara para esto es el DTM. Haz de cuenta que es el terreno totalmente desnudo, sin ningún tipo de construcción, o ya sea natural o por el humano. Y el DCM, haz de cuenta que es si tenemos una sábana y la ponemos sobre el terreno, tal cual como quedaría, ese es el DCM, que vendría siendo con absolutamente todos los objetos que tiene el terreno. Ok, la siguiente pregunta la realiza Anthony Prince. Dice: una consulta, ¿el control geodésico lo hacen con GNSS en qué modalidad? Y las referencias de costos de un levantamiento LiDAR, ¿cómo oscila? Un área de unos 20, 50 kilómetros cuadrados, por ejemplo,
¿esta área sería considerada pequeña o grande? Gracias. Ok. El control geodésico lo hacemos realmente dependiendo de algunas zonas, porque afortunadamente aquí en República Dominicana se cuenta con una red de cores tanto públicas como privadas que se encuentran bien distribuidas por todo el país. Entonces, podemos utilizar la modalidad GNSS, modalidad NTRIC o vía corrección celular. Y en zonas donde no hay esta cobertura celular, podemos utilizar también levantamientos en modalidad estática. Adicionalmente, si en esa zona no hay cobertura celular, uno puede bajar, como decimos nosotros, georreferenciar un punto en estático y dependiendo de la distancia que estemos cubriendo en el área, podemos trabajar con un tipo de posicionamiento, un tipo de corrección vía UHF o corrección de radio. Respecto al tema de los costos de un levantamiento LiDAR, es un poco variable debido a que como se tiene que despegar desde el aeropuerto, por lo menos en nuestro caso, el que está en Santo Domingo, varía respecto a la distancia. Entonces, a la distancia y a la orografía, que también es muy importante, debido a que una orografía agreste va a hacer que tengamos más líneas de vuelo y por ende más consumo de combustible. Entonces, digamos que esos valores van a variar mucho si por ejemplo, es un área grande, pero es en el mismo Santo Domingo, que es una zona plana, va a poder llegar a salir a un menor precio que, por ejemplo, un levantamiento en el área norte, en el cual nos toque desplazarnos unos 200 kilómetros hacia dentro del país, con un área menor, pero con una orografía más complicada. Pero ese es un tema que varía, es muy variable y por eso normalmente nosotros a los clientes lo que les pedimos inicialmente siempre es el KML para nosotros poder observar cómo se podría comportar el equipo en este aspecto. Respecto al área de 20 a 50 kilómetros, nosotros hacemos también vuelos fotogramétricos con dron, vuelos fotogramétricos en LiDAR, y nos hemos dado cuenta que debido a la densidad de puntos que se solicitan para hacer un buen levantamiento fotogramétrico, el punto, por así decirlo, de cuándo se tiene que hacer un levantamiento LiDAR y cuándo se puede hacer con un levantamiento con dron, vendría más o menos a partir de 0.5 kilómetros cuadrados o 1 kilómetro cuadrado, dependiendo qué tan cerca esté ubicado del área donde del aeropuerto donde vamos a salir. Entonces, en este caso, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, un área de 20 a 50 kilómetros cuadrados, por ejemplo, la del talud tiene mucho menos de ahí, sin embargo, se hizo por la premura, pero 20 a 50 kilómetros cuadrados es bastante grande de por sí para poderlo hacer con fotogrametría vía dron, y lo recomendable sería hacerlo con LiDAR, va a salir mucho más económico y pues con una precisión mucho más alta. Ok, como última, tenemos otra pregunta por Juan Manuel Sosa. Dice, ¿cuántas pasadas lleva un proyecto y cuáles parámetros son los que lo limitan? Bueno, cuando hablas de pasadas, normalmente nosotros hacemos una pasada por el área, por así decirlo. Sin embargo, obviamente, si el área, digamos, hagamos de cuenta que es un cuadrado perfecto, tenemos que cubrirlo con el solape que definíamos anteriormente. Entonces son 40% que tenemos que se va solapando sobre la línea anterior. Entonces vamos cubriendo todo el terreno, desplazándonos en el mismo, pero solo se hace una pasada por cada línea. Para este caso, por ejemplo, que fue un levantamiento bastante corto, bastante pequeño, hicimos 5 líneas de vuelo sin pasadas de solape porque no era necesario. Y los parámetros que lo limitan. Me gustaría me explicara mejor la pregunta de cuáles parámetros son los que lo limitan, porque no sé a qué tipo de parámetros pueda llegar a referirse. O sea, los que limitan la pasada. La orografía. Bueno, sí, si entiendo bien la pregunta, vendría siendo los parámetros de orografía. Obviamente, estos vuelos nosotros los hacemos a
a baja velocidad para poder obtener la mayor densidad de puntos posible. Normalmente el avión va a 100 nudos y lo que nos podría llegar a limitar sería si tenemos una montaña de frente y no tenemos el espacio para poder maniobrar el avión para hacerlo de una manera segura, tendríamos esa limitante. Y lo que tendríamos que hacer sería sacrificar un poco de la densidad de puntos, pero ascender un poco el avión para poder manejarnos de una mejor manera. Ok, procedo a leer la última pregunta, que la realiza Juan Shewat. Dice, ¿realizan vuelos LiDAR con drones? Nosotros actualmente no, porque, bueno, realmente disponemos de los equipos aerotransportados y es más económico, más eficaz, porque normalmente, digamos que los vuelos LiDAR con drones se limitan a la batería del equipo. Mientras nosotros hacemos vuelos de aproximadamente 6 horas tomando información, tú sabes que los drones, la gran mayoría de drones actuales tienen una duración de batería de máximo 30 minutos, a menos de que sea ya con un combustible, y pues ya eso se nos extienden los costos y realmente nos sale mucho más económico volar con el avión, que es lo que tenemos. Pero sí existen drones con LiDAR, sin embargo, son muy costosos y realmente para proyectos grandes van a ser un poco engorrosos, porque el hecho de lo que te digo, tener que estar en la mitad del vuelo, volver, reemplazar la batería, hace perder mucho tiempo, y también la cantidad de puntos de control que necesitan, porque normalmente los drones no cuentan con un sistema IMU de alta precisión como el que nosotros tenemos. Va a necesitar más cantidad de puntos de control para poder realizar una mejor ajuste de la calidad de la información. Ok, muchas gracias. Finalmente tenemos un comentario por Mónica Cortés. Dice, muchas gracias, éxito. Antes de finalizar la ponencia, me gustaría compartir con ustedes nuestros certificados de reconocimiento por parte del equipo de la APG UCB Student Chapter, para hacer la entrega a ustedes en agradecimiento por haber accedido a colaborar con nosotros y con su ponencia. Me avisen si se ve la pantalla, no sé si ya se puede ver. No, todavía no. Está cargando. No, espera que... Si me permite... Ah, bueno. Oh. Ok. ¿Sí lo ves? Sí, perfecto. Ok, aquí hacemos entrega por parte del equipo de la UCB Chapter y de Young Professionals Venezuela Chapter, un reconocimiento otorgado al ingeniero Diego Cordero por su valiosa colaboración en el evento ciclo de conferencias Hablemos de Geodesia, como ponente de uso de tecnología LiDAR para la evaluación del desplazamiento de talud en la circunvalación Bani-Barahona, República Dominicana. El reconocimiento para el ingeniero Moisés Araque. De mi parte, bueno, estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por su tiempo y por su ponencia. Estos reconocimientos los haré llegar. Vía correo. Muchas gracias. Pero se desconectó. Sí. Bueno, mientras se reconecta... Disculpen, tuve problemas con la conexión. No hay problema. Bueno, estaba diciendo que los reconocimientos se los haré llegar a sus respectivos correos electrónicos. Y bueno, muchísimas gracias por todo, por la presentación.